sacamos mitad. Bueno, para no complicarnos tanto, hacemos, mira, denominador 13, pero acá falta el denominador 10. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 10. Acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nos quedaría 10 afuera por, arriba más directo, 50 menos 48. Entonces 2. Y abajo nos queda 13 por 10. Es homogéneo, ¿sí? Se va el 10 y la aceleración es 2/13. Reemplazamos acá la distancia a recorrer en el plano, es 13, igual, pues se anuló. La aceleración fue 2/13 por el tiempo al cuadrado. Adiós 2 sería 13 al cuadrado, t cuadrado. ¿Cuánto vale t de una vez? 13 segundos. Clave entonces alternativa. Estaba bonito. Un zoom a la solución. Bueno, ustedes lo revisan a detalle en el PDF. Para que tengan referencia, ¿no? Ese problema, ¿qué problema es? 11, ¿no? A ver, hasta el momento, ¿alguna pregunta? No necesariamente. A veces se equilibra nada más con... O sea, no siempre el equilibrio de reposo. El equilibrio también es con MRU. O sea, se mueve, pero con velocidad constante. Y si tiene velocidad constante, hay o no hay aceleración. Si es velocidad constante, ¿hay o no hay aceleración? Hay. Entonces, por eso es una condición de equilibrio. Entonces, tiene que estar en equilibrio. A ver, 12. Se tiene un libro empujando horizontalmente contra la pared vertical. Si el libro pesa 0,5 newtons y el coeficiente de rozamiento estático, a ver, ¿por qué nos dan estático? Porque su condición es de reposo. ¿Listo? ¿Qué fuerzas se deben aplicar para que el libro no caiga? A ver, en un plano vertical, tengo un libro que está siendo empujado horizontalmente contra la pared. Una fuerza F. Si el libro pesa 0,5 newtons y el coeficiente de rozamiento estático es 0,4. La superficie 0,4. ¿Qué fuerza se debe aplicar para que el libro no caiga? ¿Qué fuerza nos falta graficar? La normal, que es perpendicular y saliente, ¿sí? Entonces flechita en este sentido. ¿Cuál es esa fuerza? La que va hacia arriba es la fuerza de fricción, ¿sí? Gracias a este dato estoy pensando en fricción. Entonces, para que no caiga, se va opuesta al movimiento. O posible movimiento, hemos dicho, ¿no? La fricción. Entonces, como está en equilibrio, está en reposo, aplicamos
en reposo, decimos que la fuerza horizontal es igual a la fuerza horizontal de izquierda y derecha, ¿no? ¿Quién está a la derecha? Está F. ¿Quién está hacia la izquierda? Está la normal. Listo. Ahora en Y, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Vamos a la parte derecha. Pues, listo. Bueno, estaba reemplazando en la parte vertical. La fuerza de arriba era la fricción y la fuerza de abajo era el peso. ¿Listo? Ya. Arriba fricción, abajo peso. Pero la fricción, ¿qué cosa era? Era mu por la normal, igual al peso. El valor de mu es 0,4 y la normal era igual a F. Entonces, este es igual a 0,5. En la simplificación de decimales haces esto, mira. Si la cantidad de decimales es la misma, ¿ya? Prácticamente la coma decimal se va. Un criterio inmediato. Siempre y cuando la cantidad de decimales sea la misma. Entonces acá F sería igual. Acá nos queda 0,5, entonces como 5, y el 0,4 pasa a dividir, o sea, 4. Y 5 entre 4 es 1,25. Claro, entonces, ahí está la foto, si gustan. Dime. Y claro, el mu 0,4. Siguiente. Bueno, queda un problemita, a ver, eso para ustedes. Vamos con el siguiente tema. Dinámica circular. Ya. En sí, dinámica circular es lo mismo. Vamos a especificar, a ver, por acá. Entonces, esta parte correspondiente a la dinámica lineal, eje del movimiento. Entonces, la siguiente es dinámica circular.
Listo, a ver. ¿Qué hacemos en dinámica circular? La trayectoria, como indica, en la circunferencia, se analiza lo siguiente. Un objeto con las siguientes fuerzas. Acá me interesan las fuerzas que van hacia el centro. Fuerzas hacia el centro. Si son varias fuerzas, entonces hacemos sumatoria de fuerzas que van hacia el centro y sumatoria de fuerzas que van hacia afuera. Pero mira cómo son esas fuerzas. Son en un eje. ¿Listo? Y este eje se llama el eje radial. Esto funciona como el XY de nuevo. ¿Listo? Entonces el eje radial viene a ser el X y perpendicular a este es el eje tangencial. Y este eje tangencial se comporta como el eje Y. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿qué dato vamos a tener acá? Vamos a tener una velocidad tangencial o en la parte central una velocidad angular. Ahí. Esto es lo que hemos estudiado en movimiento circular, igualito. Pero en este caso, lo que influye en este movimiento es esto de acá. Esto hace básicamente lo que es fuerza a favor menos fuerza en contra. Igualito que el tema. Fuerza a favor. Entonces, como la fuerza a favor es la que va al centro, yo tengo una aceleración en ese sentido. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta, la que va dirigida al centro. Entonces, recordamos algunas formulitas al respecto. Primero, bueno, para dinámica, a ver. Para dinámica. ¿Qué hacemos en dinámica circular? Decimos que tengo una fuerza resultante que era igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esa me dice Newton. Pero como estamos en circular, esta sería la sumatoria de fuerzas radiales. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, esta aceleración, esta fuerza resultante se llama fuerza centrípeta y esta aceleración se llama aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes componen a las fuerzas radiales? Acá está el eje, ¿no? Está la sumatoria de fuerzas que van hacia el centro. Eso es como fuerzas a favor, el centro, menos la sumatoria de fuerzas que van hacia afuera. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, igualito que el tema anterior, esta es la que resume toda la fórmula. Y se está comportando como fuerza a favor menos fuerza en contra igual a masa por aceleración. Pero esta aceleración centrípeta en el tema de movimiento circular tenía dos fórmulas, ¿no? Era tangencial al cuadrado sobre el radio o angular al cuadrado por el radio. Ya está. Esto es lo que debemos recordar del tema de movimiento circular. ¿Qué más acerca de esto? Las ecuaciones de relación, por si acaso. Radio. ¿Qué es las ecuaciones de relación? Te las sacas de trigonometría y empezamos. Longitud de arco es igual a ángulo por radio. Esto es la componente tangencial y esto es la componente angular.
Entonces, si hablo de velocidades, sería velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Y si quiero aceleraciones, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Igual a lo que está arriba. Entonces, R viene a ser entonces nuestro radio. Ese es el resumen prácticamente de esta parte. Entonces, de una vez vamos con los ejercicios. La captura, si gustan. Listo. Problema 1. Una esfera de 3 kilogramos de masa unida a una cuerda gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado su aceleración centrípeta es de 15. La masa es de 3. Determinar el módulo de la tensión en dicha cuerda. Ya. Graficamos, a ver. Si nos dan la masa, ¿qué puedo graficar? Ay, ay, ay. Sí, sí, hay dos acá. Sí se proyecta, ¿no? Ya listo. Decía entonces, si me dan la masa, inmediatamente, ¿qué cosa puedo graficar? El peso, o sea, ¿no? Del centro hacia abajo. Sería 30 newtons. Ya, pero hay un cable. ¿Qué cosa graficamos en cables? Listo, hacemos un corte y graficamos su flechita de tensión. Lo ponemos ahí encima. Lo vamos al otro lado. Ese era del peso y la flecha azul es de la tensión. Ya está. Entonces, vamos a la formulita. ¿Qué dice? Sumatoria de fuerzas que van hacia el centro menos sumatoria de fuerzas que van hacia afuera es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Del diagrama, ¿qué fuerzas van hacia el centro? Tengo dos, ¿no? ¿Sí? Las dos van hacia el centro. 30 más T. Hacia afuera, en este eje, no hay nada, ¿sí? Entonces vale 0. La masa es de 3 y la aceleración centrípeta ya.
Estaba viendo entonces este problema y aclaramos, a ver. La posición del objeto depende, es muy importante porque a través de esa posición puedo saber cuáles son las fuerzas que van hacia el centro o las fuerzas que van hacia afuera. ¿Listo? A ver, como el siguiente ejemplo. Una esfera de 3 kilogramos de masa, grafica su peso del centro hacia abajo. Si es de 3 kilogramos, su peso sería entonces, muy bien. Unida a una cuerda, gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión es de 240, entonces hacemos corte y la tensión hacia el corte. 240. Determina el módulo de la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta era simplemente la fuerza que va hacia el centro menos la fuerza que va hacia afuera. Hacia el centro es 240 y hacia afuera es 30. Entonces la respuesta de una vez, 210. ¿Listo? También nos pide la aceleración centrípeta. Entonces esto es fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta está 210. La masa es de 3 kilogramos. Entonces su aceleración es de 70 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Entonces depende de la ubicación. Esa ubicación te dará cuál está hacia el centro y cuál está hacia afuera. Si está por acá, es un poquito más detallado. Tienes que descomponer. Va hacia el centro, siempre la va hacia dirección del punto de... Correcto. Es el centro, la circunferencia. Entonces, la flechita es importante como referencia. Por ejemplo, acá ya tenemos algo diferente. No está ni arriba ni abajo, está en un extremo. Entonces, acá debes aplicar descomposiciones. A ver. Una esfera de 5 kilogramos asciende por un rizo de modo que en el instante mostrado presenta una velocidad de 6 raíz de 2. Acá su rapidez tangencial es 6 raíz de 2. Si el rizo tiene un radio de 4,5 y no existe rozamiento, ¿cuál es la reacción del rizo en la posición mostrada? En superficies circulares, la reacción es como una normal. Entonces, esta es la superficie, ojo, y la normal es saliente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero como es circular, es saliente hacia el centro. Ya tenemos una reacción que está saliendo de la superficie, ojo, pero se dirige hacia el centro cuando es circular. Nos dan también el peso, bueno, la masa de 5 kilogramos, entonces puedo graficar su peso. Como su masa es 5, su peso de una vez es 50 newtons. Pero acá te dije, tengo un eje importante que es el eje radial y el otro viene a ser el eje tangencial. Estos se comportan como el XY y acá te puedes dar cuenta cuál es la fuerza inclinada. La fuerza inclinada es 50. Descomponemos entonces. Acá sería 37. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. 37, 53. Y esta es la hipotenusa, 5K. ¿Cuánto se pone a 37? 3K. Y eso está acá. La componente sería 30 newtons de una vez. Y esta componente sería 40 newtons. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué hacemos? Fuerza que va hacia el centro menos fuerza que va hacia afuera es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Del diagrama, esto va al centro y esto va al centro. ¿Listo? Sería R más 40. Hacia afuera debe estar en el mismo eje, ojo, con flechita arriba. No hay ninguna, vale 0.
La masa es de 5 y la aceleración. Tenía dos fórmulas para la aceleración centrípeta. En este caso utilizo v cuadrado sobre r. V es 6 raíz de 2 al cuadrado sobre el radio. Y el radio es 4,5. ¿No? Listo, al reemplazar. Acá me queda L más 40. Igual a 5 por el cuadrado de cada uno. Sería 36. Y acá el cuadrado es 2. El 4,5 es 9 medios. Entonces sacamos novena. 1, novena, 4. Este 2 por extremos y medios sube. Y tendría 20 por 4. Sería 80. Entonces pasa a restar y la reacción sería de 40 newtons. No confundir el R con el radio. Entonces colocamos vectores y si voy a calcular su medida, entonces barrita. Y se lee como módulo de la reacción. Clave entonces, alternativa B. Ya está. Hasta acá entonces nuestra clase. Nos vemos la próxima semana con estos problemas pendientes y vamos a ver cantidad de movimiento, impulso y por ahí terminamos con choques. Trabajo, energía. Bien. Bueno, ojalá podamos completar lo programado en nuestro sílabus, lo que sea. Bueno, hasta acá entonces. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Un gusto. Hasta luego.